¿Qué tal, ruederos y ruederas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Memorias de una Rueda. Ya hemos dejado Alemania, nos hemos ido de Düsseldorf, donde hemos estado un par de días en la Feria Internacional del Caravaning. Y bueno, si queréis verlo, es el vídeo anterior, o sea que tampoco es tan difícil. Aunque poquito a poquito os iré colgando algunos vídeos de revisiones de vehículos que he visto y que me han gustado. No los voy a poner todos juntos porque son bastantes y no quiero monopolizar el tema del canal. Así que poquito a poquito, de vez en cuando, veréis una revisión de un vehículo que, pues bueno, siempre gusta a todos. ¿Y dónde estamos hoy? Pues nos hemos venido al país vecino, a Bélgica. Está como unos 100 kilómetros. Concretamente estamos en una ciudad que se llama Hasselt, donde he encontrado una ruta ciclista bastante facilita, porque bueno, Arantxa se está iniciando en esto de darle a los pedales, así que vamos a probar primero con rutas facilitas, sin desnivel. Por eso nos hemos venido a esta zona donde apenas hay cuestas, y además esta ruta pues es bastante chula, y luego ya pues nos quedaremos a visitar la ciudad de Hasselt, que también pues tiene mucho que ver. Así que nada, damos paso a la intro y empezamos. Bueno, en estas ciudades la prioridad la tienen las bicis. O sea, los coches esperan a que tú pares, tienen que ir detrás de ti. De hecho, esta calle, la prioridad, todo lo que es rojo es para bici, y los coches se les permite ir, pero siempre a ritmo de bici. Aquí tenemos semáforos para bicis. Press the button. Ahí, que se jodan los coches, que se paren. Como veis, la ruta es muy sencilla, prácticamente sin desnivel, lo que la hace perfecta para todas las edades y para disfrutarla sin prisas. Por fin entramos en el bosque, sin duda la parte que más nos gusta a todos. El ruido desaparece, el aire cambia y solo queda seguir pedaleando entre árboles. Y de repente, sin previo aviso, aparecen estas vacas en mitad del camino. No es algo extraño aquí, pertenecen a una granja tradicional que vamos a visitar en unos minutos. Una de esas sorpresas que hacen que recorrer Hasselt en bicicleta sea tan especial. Vacas peludas. Bueno, pues en mitad de la ruta nos hemos encontrado con esta granja, con un parque para niños, con ovejitas, cabritas, conejitos, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un buen lugar para hacer un pisco labis. Salimos de la granja y a pocos metros nos acercamos al punto que me hizo elegir esta ruta por encima de otras muchas. Y no es un mirador ni un monumento, es la forma tan peculiar que tiene este camino de atravesar un lago. Aquí no rodeas el agua, la cruzas, pedaleas a nivel del lago con el agua a ambos lados, en una experiencia tan sorprendente como tranquila y que se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos de la zona de Hasselt. Bueno, pues aquí estamos, a nivel de pato. ¡Bajo del mar! ¡Bajo del mar! Y como postre final de esta ruta nos toca atravesar el río por un puente junto a estas esclusas. Seguramente para la gente de aquí esto sea lo más normal del mundo, pero para nosotros sigue siendo algo extraordinario. Podríamos quedarnos mirando una y otra vez sin cansarnos, viendo cómo la navegación se adapta al desnivel del terreno gracias a esta ingeniosa solución. Una auténtica escalera de agua que permite a los barcos subir y bajar por los ríos, recordándonos hasta qué punto Bélgica ha sabido convivir con el agua. Bueno, pues después del paseo en bicicleta de esta mañana, ahora vamos a conocer el centro de Hasselt. Hasselt es una ciudad que está situada en la zona de Flandes, en Bélgica, y bueno, es muy conocida por su destilación de ginebra, así que vamos a ver pues
A ver si la catamos, a ver si es verdad que es tan buena. Bueno, pues estamos en la Grote Markt, que yo creo que es algo así como la plaza del mercado o la plaza mayor, algo así. Y ya hemos encontrado nuestra primera casa con entramado de madera que nos recuerda tanto a la Selva Negra. Por cierto, si queréis ir, pues aquí os dejo el enlace a todos los vídeos de la Selva Negra. Nosotros seguimos esta vez por Bélgica. La Catedral de San Quintín que vemos hoy ha sido testigo de más de 1000 años de historia. Sus cimientos datan de una iglesia del siglo VIII y a lo largo del tiempo ha absorbido estilo románico y gótico. Incluso conserva reliquias vinculadas a un milagro medieval ocurrido muy cerca de aquí, en la abadía de Herkenrode. Durante una misa, una hostia consagrada comenzó a sangrar tras caer al suelo. Este hecho fue considerado milagroso y se difundió rápidamente por toda la región, atrayendo peregrinos, comercio y prestigio a esta catedral. Esta pequeña ciudad demuestra su personalidad apostando por un centro más amable, donde sus vecinos han elegido escuchar el sonido de los pasos y de las bicicletas antes que el ruido de los motores. Bueno, pues esto que veis aquí detrás de mí son los restos de una iglesia bombardeada en la Segunda Guerra Mundial entre los años 40 y 45. Rodeando a la iglesia estaban todas estas casas, que era donde vivían las beguinas. Las beguinas eran unas mujeres que estaban dedicadas a la vida religiosa, pero a diferencia de las monjas no hacían los votos. Pues bueno, se dedicaban a muchas cosas, pero no eran exactamente monjas, no se casaban ni nada y vivían aquí todas juntas alrededor de esta iglesia. Bueno, supongo que esto de las beguinas será lo que conocemos nosotros como beatas, ¿no? Que también pues era gente que eran mujeres muy dedicadas a la oración y a la ayuda al necesitado, pero no llegaban a ser monjas, aunque creo que sí estaban así como controladas por la iglesia, pero no llegaban a ser monjas, y supongo que esto de las beguinas pues era lo mismo o muy parecido. Que no es un dron, pringaos, es una escalera, una torre, una escalera. Este es el dron de los pobres, las escaleras. Ay. Bueno, un punto que nos habéis recomendado muchos y que queríamos visitar, pero no sé si vamos a poder, porque mira, aunque está la puerta abierta, aquí pone que está abierta hasta las 5 y son las 7 de la tarde. Entonces vamos a entrar un poquito aquí al lado de la puerta para que no nos encierren, porque vamos, no queremos quedarnos encerrados en un cementerio como este de noche. Vamos para adentro. A ver, que sí, que es muy bonito, pero que para que te gusten estas cosas yo creo que hay que ser un poquito más friki de lo que somos nosotros. Nos falta un grado de friquismo.
Bueno, hay muchas más cosas al fondo, pero nos estamos alejando mucho de la puerta. Así que vamos a volver por si acaso. Que bueno, más o menos la idea nos la llevamos. Bueno, pues ya estábamos tardando, llevamos un día en Bélgica y no nos habíamos comido un cofre. Yo me lo he cogido con chocolate negro. Los hay con nata, con Nutella, con helado, con... Yo digo, bueno, me voy a lo básico y luego ya iremos variando, que tenemos aquí muchos días para probar diferentes variedades. Bueno, pues ya nos vamos despidiendo de Hasselt. No os he podido enseñar de día dónde hemos pernoctado, pero bueno, os lo intento enseñar ahora de noche y de todas maneras os pongo por aquí abajo la ubicación. Sale en Park4Night, o sea que es muy fácil de encontrar. No tiene servicios, pero bueno, se duerme muy bien. Nosotros dormimos anoche aquí y hemos pasado todo el día. Como veis, tiene bastantes vehículos vivienda, que en Park4Night ponen en comentarios que son los propietarios, son vecinos de aquí, que lo dejan por aquí. Así que bueno, es bastante seguro. Pues nada chicos, que Hasselt ya lo hemos exprimido, es bastante chiquitito. A ver, todo depende de la velocidad que tengáis vosotros y de lo que os entretengáis con cada cosa. A nosotros nos interesaba sobre todo la ruta en bicicleta de esta mañana. Hemos dedicado la tarde a visitar el casco y bueno, nos ha gustado muchísimo. Así que nada, nosotros ya nos despedimos porque ahora mismo, mirad, estoy calentando la furgoneta porque cambiamos de ubicación, pero eso ya lo veréis la semana que viene en el próximo vídeo. Como siempre, suscribiros al canal, darle un me gusta a este vídeo y a todos los de la serie y sobre todo disfrutarlo y que la rueda os acompañe. Adiós.